buscar a Cristo, mirar a Cristo y vida en Cristo. Este es mi mensaje. Hola, ¿cómo estás? Una vez más, bienvenidos a esta quinta temporada de Tinto con Wojtyla, en el cual estamos hablando sobre teología del cuerpo y salud mental. Y el día de hoy vamos a tener un tema espectacular. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la fe y la razón. Y hablando de fe y razón, no es posible no hablar de San Juan Pablo II, quien le regala una encíclica espectacular a la Iglesia Católica que se llama Fides et Ratio. Y como ya lo hemos dicho en otras temporadas, sabemos que San Juan Pablo II era deportista, era filósofo, teólogo, actor, de todo un poquito. Y en esa poesía, en esa forma preciosa en la cual él tiene de expresarse, él empieza esta encíclica diciendo que la fe y la razón son como las dos alas que elevan al ser humano hacia la verdad. Y no se queda ahí, él se atreve a decir que si solamente volamos con el ala de la razón, nos vamos a dar contra las paredes, no vamos a llegar a la plenitud de la verdad, porque la razón tiene un límite. Pero lo que me parece increíble es lo que va a decir después, porque después va a decir que si solamente volamos con el ala de la fe, nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, es saber que necesitamos de estas dos alas, de estas dos herramientas, que es la fe y la razón. Que si tenemos fe, no por tener fe tenemos que sacrificar la razón. A veces tenemos una idea errónea, como que la ciencia y la religión son enemigas, como que se está peleando. Especialmente, diría yo, por todas las retos que nos está presentando la sociedad actual, en algo que diría yo que muchas de las propuestas no son ciencias, es una pseudociencia que se ha generado y a partir de esa pseudociencia empezamos a tener cierta sospecha a cualquier propuesta que nos pueda dar esta rama. Así que para hablar de ese tema tan importante, hoy tengo un invitado muy especial con un doctorado en teología, un doctorado en neurociencia. Está con nosotros aquí el Dr. Marzo. Dr. Marzo, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia en este tema tan fascinante y tan relevante a la actualidad, ¿no? Lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y el poder desarrollar estas dos alas de las cuales nos hablaba San Juan Pablo II es tan importante, ¿no? Porque a veces, inclusive a veces pensamos que el desarrollar una significa sacrificar la otra. Y no es así. O sea, como nos enseña Fides et Ratio, hay que desarrollar las dos, o sea, y integrar las dos. Y hablando de ese sacrificio que usted nos dice, doctor, una vez me mandaron un meme, el cual era un niño que iba a llegar a la iglesia y era como por cuadritos, porque era como una cómica. Entonces el niño llegaba a la iglesia y el sacerdote le decía bienvenido. El siguiente cuadrito, el sacerdote saca un bisturí. El siguiente cuadrito, el sacerdote abre la cabeza del niño. El siguiente cuadrito le saca el cerebro. Y el siguiente cuadrito decía, bienvenido, aquí no lo necesitas. Y decía yo, qué concepción tan errónea a veces tenemos de la fe. ¿Por qué cree usted, doctor, que a veces tenemos esa sospecha hacia el pensamiento científico, hacia la ciencia, hacia la razón? Tiene razones históricas, ¿no? O sea, esto tomó auge en una división que surge a través del el fenómeno que pasó con Galileo. O sea, que en un momento donde la teología se considera la ciencia, la primera ciencia, hay como una una posición autoritaria frente a unos descubrimientos que Galileo está haciendo, que de hecho, o sea, surgen en el contexto eclesial. O sea, lo que Galileo está observando viene de las observaciones de Copérnicus, que son o sea, un clérigo que está haciendo un trabajo de astronomía basado en tratar de encontrar cuál es o sea, calcular cuándo cae la Pascua, como está basado en calendario lunar. Entonces es complicado, y era complicado en ese tiempo más todavía porque había una concepción de cómo se movían los astros en el cielo que obviamente se ha superado, ¿no? Y entonces
él matemáticamente encontró, bueno, si asumimos que el Sol es el centro y no la Tierra, entonces la matemática funciona mejor, ¿no? Y Galileo ya eventualmente va a decir, bueno, o sea, funciona mejor porque es que debe ser así. La Iglesia, o sea, tomó una actitud muy autoritaria frente a aquello y eso causó esa separación en la sociedad donde la ciencia, que siempre ha sido parte o sea, la Iglesia Católica ha jugado un papel protagonista dentro del desarrollo científico, o sea que, y lo sigue siendo hoy en día, ¿no? O sea que dentro de la tradición católica nunca ha habido ese conflicto entre ciencia y razón, pero sí se popularizó y hoy en día también en este esfuerzo de separar lo que es religión, por tratar de respetar las distintas religiones y lo que es la ciencia, pues entonces hay como una actitud, ¿no? De decir, bueno, lo que es de Dios es una cosa y inclusive lo que es de Dios es como personal, ¿no? Es una cosa individual. La ciencia es la que nos da las respuestas acertadas y obviamente hace falta las dos, ¿no? Las dos nos ayudan a encontrar la verdad. Tengo entendido que Vaticano tiene como un congreso que hace, creo que es anual, en el cual se reúnen todas las mentes más brillantes, científicos, inclusive da cabida a personas que son ateas. Exacto. Pero sin embargo, para conocer ese pensamiento científico y se hacen presentes o se han hecho presentes todas las mentes más brillantes dentro de la ciencia, inclusive, ahorita se me olvida el nombre, ¿cómo se llamaba ese señor que era parapléjico? Stephen Hawking. Stephen Hawking incluso Sí, hacía parte parte de esa agrupación y dicen que no faltó ni un solo año, que Exacto. siempre estuvo presente para tener su aporte en ese diálogo entre la ciencia y la fe. Doctor, ¿cuáles cree usted serían los peligros de esta ruptura, de esta división, de irnos solamente por la ciencia o solamente por la fe? ¿Qué peligros hay eso para nosotros? Sí, es el limitar nuestro desarrollo y crecimiento como seres humanos. O sea, si pensamos que la ciencia tiene toda la respuesta, lo cual inclusive no es un pensamiento muy científico, ¿no? O sea, la ciencia hoy en día ha superado en la mayoría de los lugares el positivismo y nos damos cuenta de que, o sea, las propuestas científicas tienen límites y hay que seguir el diálogo y seguir buscando, ¿no? Pero si nada más que nos enfocamos en eso y descuidamos el aspecto de la búsqueda de la verdad más amplia, entonces nos distorsionamos, nos limitamos, nos atrofiamos en nuestro proceso de desarrollo. También, o sea, el tener una visión religiosa que trata de excluir lo que es la ciencia, de excluir el pensamiento lógico, etcétera, pues entonces lo que hace es que se distorsiona, se convierte en fanatismo, se convierte en superstición, o sea, pierde el sentido más profundo de la verdad. El ser humano ha sido creado de imagen y semejanza de Dios. Y somos uno de cuerpo y alma, y esa unión de cuerpo y alma, de lo material y lo espiritual, de lo material y lo no material, se manifiesta en la búsqueda de estas dos cosas, ¿no? O sea, de buscar siempre la verdad en todas las cosas. Dios está presente en todo, ¿no? Está presente en el laboratorio donde se está tratando de investigar algo puramente científico, o sea, siguiendo el rigor de la ciencia. Y también está en los momentos de encuentro con Dios, en los demás, en el encuentro en el pobre, en el encuentro en nuestra familia, la relación con los demás. Entonces, el desarrollar estas dos cosas en el ser humano es el poder alcanzar un mayor desarrollo integral. Descuidar uno de los dos aspectos, o sea, o ignorar el paso, la ciencia, la razón, la inteligencia, o negar la fe, o no pensar que la fe tiene algo que contribuir, lo que hace es eso, que nos atrofia, no nos deja crecer. Lo vemos en la misma persona de Jesús. O sea, Jesús, sin trivializar pues sus enseñanzas, pero podemos decir de que él apelaba a cosas naturales muchas veces para explicar realidades espirituales, sí, explicando cómo se mueve la naturaleza, los frutos, cuándo dan frutos, o sea,
Siempre apelaba a esa naturaleza para inclusive explicar cosas de fe. Y lo vemos en María, nuestra madre. Nomás, yo siempre digo ese momento en el que se le aparece el ángel y le dice, vas a quedar embarazada. Ella hace uso de la razón. O sea, María no dudó. Ella usó la razón y preguntó, pero ¿cómo así si es que yo no he estado con un hombre? Eso es un uso de la razón, Exacto. ¿verdad? Sin embargo, ahí el ángel le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el hijo que vas a tener es hijo de Dios. Y entonces, en ese límite de la razón, vamos a ver que la fe expande el horizonte y ella va a responder su fiat, hágase en mí, ¿verdad? ¿De qué manera, doctor, tener esta fe y esta razón puede enriquecer también nuestro camino espiritual? Sí, o sea, el ser auténtico, ¿no? O sea, el tener la fe es la relación con Dios. La fe es la manera en la cual nosotros nos encontramos con Dios, sobre todo a través de la relación con las demás personas. Eso es algo que Jesús hace siempre, ¿no? O sea, cuando le preguntan a Jesús, Juan manda a sus discípulos, ¿no? Que le preguntan, ¿eres tú el Mesías que había de venir? O sea, como poniendo en duda, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Porque no suena muy mesiánico según la expectativa que tenía Juan. Jesús responde, o sea, le dice a los discípulos, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. O sea, yo estoy atendiendo a la gente. Los sordos oyen, los ciegos ven. O sea, es en ese encuentro con los demás, ¿verdad?, que nos encontramos con Dios, ¿no? O un momento privilegiado de encuentro con Dios. Entonces, el ser humano en su totalidad responde a eso. O sea, Jesús es el ejemplo de lo que significa ser un ser humano. Ahí descubrimos quiénes nosotros somos en Jesús. Y, o sea, Jesús es Dios encarnado, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿no? Y entonces en ese ser hombre, Jesús piensa con cerebro humano, piensa con pensamientos humanos, tiene sentimientos humanos, y al mismo tiempo es divino. Entonces en Jesús vemos esa unión, lo que en teología se llama la unión hipostática, ¿no? O sea, esa unión entre su naturaleza divina y su naturaleza humana. Y ahí tenemos uno solo. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a vivir de una manera integrando estas dos cosas. Cuando María dice que sí, o sea, lo hace con la totalidad de quién es María. O sea, de hecho, yo creo que en la práctica, verán, el tratar de suspender uno de los dos aspectos es negar lo que está ahí. O sea, somos seres intelectuales y la inteligencia de la fe es parte de quienes nosotros somos también. Entonces no se puede hacer una cosa sin la otra, ¿no? O sea, el rezar tiene una correlación en el cerebro. No se puede reducir a una actividad cerebral, pero ciertamente, o sea, es con nuestro cerebro con el cual nosotros amamos, es con nuestro cerebro con el cual nos entregamos, es ese darse de María, esa confianza de decir, o sea, no entiendo esto que me pides, o sea, no, pero hágase tu voluntad, ¿no? Y es el ejemplo de la fe, es el ejemplo de esa relación con Dios que se entrega, que confía. Y ese confiar no es un confiar que se hace separado de nuestro intelecto, o sea, se hace con nuestro intelecto. El intelecto es un don del Espíritu Santo, ¿no? La inteligencia es un don del Espíritu Santo. Y entonces es Dios actuando en nosotros, es una gracia, la fe es una gracia, y es Dios actuando en nosotros cuando usamos nuestra inteligencia. O sea, es integrado, ¿no? Es el reconocer que eso somos nosotros, ¿no? Y entonces dejar que estas dos alas se expandan. O sea, no andar cojos, sino que dejar que las dos alas se expandan, porque eso es quienes somos. Entonces de ahí es que podemos ser genuinos y auténticos y de hecho seguir desarrollando nuestra fe y nuestro intelecto. O sea, tener mucho cuidado con ese reduccionismo biológico donde vemos la persona simplemente como materia, ¿verdad? Y entrar un poco a lo que San Juan Pablo II, ese acercamiento del personalismo ontológico que nos da Juan Pablo II, de acercarnos a la persona como misterio,
¿verdad? De poder sumergirnos en el misterio de la persona sin tener que sacrificar ninguna de sus partes. Como lo decía usted, doctor, cuando hablaba de Jesús, o sea, nomás el Evangelio de San Juan capítulo 1, cuando dice que la palabra que se usa es el logos, y el logos es el sentido. O sea que Jesús es el sentido detrás de todas las cosas, inclusive de la materia, del cosmos enteros. Todo cuenta una historia, todo nos habla de algo, ¿verdad? Y ese es como el trabajo de nosotros. Es tanto así que tenemos un don del Espíritu Santo, que es el don de ciencia, que más que ser un don de científicos, es un don de ver a Dios en toda su creación, es poder tener esa mirada sacramental que nos permite ver el paso de Dios, el actuar de Dios en toda su creación, saber que toda la creación tiene la huella del Creador y que el científico no está inventando nada, el científico está descubriendo esa forma en que Dios creó, ese orden que Dios nos dio, un orden que habla mucho de Dios, que habla mucho de Dios. Y creo que, no me acuerdo, creo que es en el Apocalipsis, cuando se habla del anticristo, se habla como aquel que niega a Cristo en la carne, en la encarnación, o fue San Pablo, no me acuerdo. Entonces, cada que queremos desencarnar la creación, de cierta forma estamos haciendo ese papel del anticristo, ¿verdad? Estamos sacando a Dios de la historia, estamos sacando a Dios de la naturaleza, estamos sacando a Dios de la propia creación y muchas veces lo hacemos de una forma muy piadosa, creyendo que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Separar completamente la fe y la razón cuando realmente estamos desencarnando la vida. Ahora, esa fe y razón, ya yendo más por el lado de esta quinta temporada, en la cual hablamos de psicología, cómo la neurociencia, por ejemplo, al mismo tiempo que la fe, que la espiritualidad, podrían enriquecer el trabajo de una persona en su crecimiento personal, en su desarrollo. Sí, la neurociencia nos ayuda a entender los procesos que están pasando en nuestro cerebro y basado en las medidas que se toman, o sea, lo que se hace en el laboratorio, investigación que se hace, sacamos una serie de conclusiones que nos apuntan en una cierta dirección. Siempre es un diálogo, ¿no? O sea, nunca, de hecho, en el campo de la neurociencia, consistentemente, la gran mayoría, si no todos, los trabajos que se presentan, siempre usan el lenguaje de la data sugiere. O sea, porque ya hemos aprendido ya que el pensar de que hemos encontrado algo y que es definitivo, ya hemos aprendido, nos hemos equivocado tantas veces que ya sabemos que no. Pero la neurociencia nos sirve de diálogo para entendernos más a nosotros mismos y desde ahí desarrollar nuestra fe. O sea que, de nuevo, cada vez que uso la palabra fe, estoy hablando de relación, ¿no? Estoy hablando de nuestra relación con Dios. Entonces, el entendernos a nosotros mismos, el entender lo que está pasando en nosotros, eso nos ayuda a relacionarnos con los demás, a relacionarnos con Dios, ¿no? Y entonces, la neurociencia es un partner, ¿no? En el diálogo entre la teología y la teología siempre se hace en diálogo con alguna otra ciencia, ¿no? Usualmente la filosofía, como tú estudiaste, también a veces las ciencias naturales, o sea, las ciencias sociales, se hace también en diálogo con las ciencias sociales, o sea, buscando la parte práctica, o sea, la teología práctica casi siempre se hace desde ahí. Pero la neurociencia ofrece un buen partner de diálogo, ¿no? Porque se basa en una búsqueda empírica, ¿verdad? Pero desde esas conclusiones empíricas se hace filosofía, o sea, se hacen propuestas de posibilidades. Y esas posibilidades nos hablan de quiénes somos nosotros, de cómo nosotros funcionamos. Entonces, por ejemplo, el entender el amor, o sea, no solamente como un sentimiento, decir, bueno, el amor no es solamente algo del sistema límbico, o sea, que es una reacción en el sistema límbico, sino que también es del lóbulo frontal. De hecho, es más del lóbulo frontal, es una opción, es un acto de la voluntad. Entonces, eso como que le da peso, ahora entiendo más, ¿no? Basado en estos descubrimientos que vamos haciendo porque nos vamos entendiendo a nosotros mismos mejor. Sí, o sea,
Una vez más, repito lo mismo, no podemos caer tampoco en ese reduccionismo cuando acompañamos psicológicamente a alguien, solamente ver todo a partir de oxitocina, dopamina, serotonina, que no está mal. Obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero saber, vuelvo y repito, que el ser humano es más allá. Yo siempre he dicho que la psicología es una ciencia y un arte, ¿verdad? Es la ciencia de saber cómo funciona la persona, pero es el arte de sumergirnos en su interior y caminar con la persona y acompañar ese misterio único, ¿verdad? Que no puedo poner simplemente en una cuadrícula y pensar que esto es exactamente y entonces terminar simplemente viendo a todas las personas como un diagnóstico. Que el diagnóstico tampoco está mal, porque es que en la actualidad me encuentro muchas personas que están en contra de cualquier diagnóstico de salud mental y no, el diagnóstico nos da un camino. El diagnóstico nos presenta un problema y nos da unas posibles soluciones para el problema. Pero el diagnóstico no es para yo identificarme con el diagnóstico y ponerme el diagnóstico como una identidad, que es lo que también está pasando. Lo veía muchísimo cuando trabajaba para los colegios. Muchos jóvenes me decían, Gustavo, yo soy tal, mi nombre es tal, de la comunidad tal, y sufro de depresión y bipolaridad. Era como que se presentaba como parte de su diagnóstico, de su persona. Y empezamos a fusionarnos, ¿verdad? Doctor, para terminar, ¿qué consejo usted nos da o qué consejo nos puede dar para cerrar en ese diálogo de fe y razón en el día a día para la persona cotidiana, para la persona de fe? Sí, o sea, primero yo creo que es importante el profundizar y descubrir que la fe es relación. O sea, a veces se define la fe como creer. Y el creer es un aspecto de la fe, pero es como un resultado, es como un side effect. O sea, el creer surge precisamente por la relación. Es en nuestra relación con Dios que nos lleva a creer en alguien, a creer en una promesa que Dios nos hace, el entender de que Dios es parte de nuestra vida. Entonces, y al mismo tiempo, o sea, el desarrollo de nuestra capacidad intelectual, o sea, es parte de crecer, de llegar a alcanzar el potencial que tiene el ser humano. Es un regalo de Dios, o sea, Dios que nos hace a su imagen y semejanza, quiere que nos asemejamos, que nos hagamos más y más semejante a Él. Y hacernos más y más semejante a Él significa desarrollarnos integralmente, o sea, buscar las dos cosas. O sea, de hecho, o sea, cuando hablamos de dos cosas, pero estamos hablando de una cosa, estamos hablando del ser humano en su totalidad, el ser humano que es a la vez cuerpo y alma y que va desarrollándose integralmente en estos dos aspectos. Entonces, la búsqueda de la verdad en todos los ámbitos, buscar a Dios, encontrar a Dios en todas las cosas, encontrarlo en un laboratorio trabajando con ratoncitos y encontrarlo sobre todo, por ejemplo, con una persona que necesita, tiene un trauma, que necesita superar un trauma y de verlo no solamente como un diagnóstico, como tú decías, sino de verlo como una persona, como ver a Jesús en esa persona, o sea, que es un encuentro con Dios en esa persona que sufre. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Así que ya sabemos que es muy importante siempre volar con las dos alas, con la fe y con la razón, sin llegar tampoco a trivializar muchas veces lo que nos presenta la ciencia cuando vemos un diagnóstico, decir, no, eso no es importante, haz 3 Ave Marías y ya se te va a pasar. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a la salud mental porque estamos trabajando con seres humanos, con personas que requieren un proceso serio en lo que estamos haciendo, tan serio como se lo tomó Jesús, que llegó al punto de encarnarse, de hacerse uno con nosotros y saber que siempre tenemos esos dos. Mira que por mucho tiempo la iglesia identificó la imagen y semejanza de la persona desde la razón, de la capacidad de raciocinio que tenía. Sin embargo, San Juan Pablo II nos presenta en la teología del cuerpo de que esa imagen y semejanza se ve de forma más plena en la comunidad de personas, porque Dios es una comunidad de amor. Son 3 personas, un solo Dios. Por lo tanto, lo que decía el doctor de que la fe es relación, esa relación también nos da identidad. Que el Señor te bendiga y nos seguimos viendo en Tinto con Wojtyla en los demás capítulos que van a estar fenomenales, porque vamos a estar hablando un poco sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre diferentes técnicas que se utiliza en la salud mental desde los lentes de la teología del cuerpo. Dios te bendiga.